Hola, buenos días a los que se acaban de conectar. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, perfecto. Bueno, estamos muy contentos, tengan todos buenos días, estamos muy contentos de que nos acompañen este día. Para los que se conectan desde El Salvador y los países vecinos, tenemos algunas personas que nos están acompañando desde Honduras, desde Guatemala. Luego nos van diciendo en el chat desde dónde se están conectando. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en esta charla, en este conversatorio. Tenemos a Silvia Fernández Castelo, que es ella de España. Es pedagoga, especialista en altas capacidades del Centro Armonía en Zaragoza, España. Ella ha trabajado en el desarrollo de planes, programas y recursos didácticos para las altas capacidades. También se ha desempeñado en intervención educativa, diagnóstico y orientación en el Gabinete de Psicología. Y actualmente pues está colaborando con algunas fundaciones como la Fundación Caso en México, que siempre está en el rubro de las altas capacidades, y hoy pues nos viene a acompañar a Fundación Altas Capacidades de El Salvador en este tema. En esta charla queremos más que todo compartir y dialogar con todos ustedes, con todos los que nos acompañan, sobre el tema desafíos en la evaluación de las altas capacidades, especialmente porque en nuestros países algunos aún no tenemos ninguna legislación educativa con respecto a la atención de estos chicos y culturalmente se tienen algunos prejuicios y sobre todo estamos atrasados. En cuanto a España, México, estamos un poco atrasados en el tema de las altas capacidades, en el sentido de que muchos países tienen ya programas, existen escuelas, hay maestros más capacitados para poder atender las altas capacidades. Pero desde cada uno de los países estamos ya haciendo muchos esfuerzos y por suerte pues ya tenemos varias organizaciones que estamos haciendo, estamos presionando y empujando a que realmente se viralice, ¿verdad? Como dicen, el tema de las altas capacidades y sobre todo se haga conciencia y de la importancia que tiene dar un diagnóstico certero en cuanto a los niños de altas capacidades. Les voy a pedir que se conecten a la presentación, la tienen en pantalla, si pueden acceder al sitio canva.live, ingresan el código para que puedan desde sus teléfonos tener la presentación también y nos puedan comentar acá y podamos dialogar y construir más que todo esta propuesta, una idea sobre los desafíos que actualmente tenemos para identificar las altas capacidades. Así es que les dejo con Silvia. Silvia, un gusto saludarte. hola, buenos días a vos. Buenos días, bueno, buenas tardes de España. Buenos días a todos. Como bien os ha informado Evelyn, yo tengo mi propio centro pedagógico, trabajo en diferentes fundaciones, diagnostico, hago programas de pedagógicos para niños de altas capacidades, he desarrollado distintos recursos educativos y bueno, la cuestión de esta reunión o de esta conversación es para ver un poquito, para ayudaros a que veáis hasta qué punto es importante saber detectar a estos niños y de qué manera se puede hacer, ¿de acuerdo? A ver, en principio, lo que nos han comentado siempre es que muchas veces se han dejado de diagnosticar porque hay una serie de mitos, una serie de creencias que no son reales, ¿de acuerdo?, con respecto a los niños de altas capacidades. Sí que es cierto que todos los niños de altas capacidades cumplen, digamos, como 5 características que las pueden detectar, se las puede detectar un docente, los propios padres las pueden detectar y eso les puede ayudar a una primera información de cómo podría ser. Sí que, como comentaba aquí en la presentación, sí que hay muchos mitos y muchos prejuicios porque parte de la gente de la base
de que un niño de altas capacidades es un niño que va a sacar todo dieces, que es muy inteligente, que lo hace todo bien. Pues bueno, realmente depende de, no solamente es así, depende de muchos otros factores, ¿de acuerdo? No es que no sean inteligentes, no es que no sean de niños urgentes, simplemente van a sacar en lo que les interesa realmente, es donde van a sacar esas notas tan buenas, ¿vale? Como comentó, pues un americano que considera que sí que hay 5 características que son fundamentales. También otro problema que hay con el tema de las altas capacidades es que hay muy poca no hay mucha formación. Sí que aquí en España, como ya sí que tenemos alguna legislación, se está empezando a, pues bueno, lo que pasa que, bueno, tampoco es suficiente, pero bueno, nos vamos moviendo los pedagogos y psicólogos para intentar hacerlo lo mejor posible. Y luego la cuestión de los instrumentos para diagnosticar, pues a ver, hay muchos instrumentos, hay muchas pruebas para hacer, que bueno, poquito a poco se iré explicando que podría ser lo más recomendable. ¿Vale? Sí que mucha gente considera que lo más fácil es no hacer nada. Aparentemente sí es lo más fácil, pero el problema va a ser que esos niños, si no se les detectan, al final van a dar lugar se van a convertir en niños con malos estudiantes, o no van a conseguir sus objetivos, van a ser infelices, van a dar una serie de problemáticas que pueden llegar desde, pues como he dicho, lo más sencillo es que dejen de estudiar o dejen de conseguir sus sueños, o incluso llegar a puntos más desagradables como niveles de delincuencia. O sea, a ver, es muy importante detectarlos porque ellos desde el principio se van a dar cuenta de que son diferentes, pero no saben por qué son diferentes. Entonces, nuestro trabajo y el de los padres y el de las familias es intentar ayudarles y llevarles de la mano para que poco a poco puedan desarrollar todo su potencial y puedan ser niños felices, ¿de acuerdo? Porque muchas veces cuando llegan al colegio se les considera niños raros o niños frikis, que decimos aquí en España a veces, porque digamos que tienen unos comportamientos, depende del tipo de talento que tengan, si es de discapacidades, superdotado, con talento creativo, depende de cómo sea este niño, ¿vale? Va a tener un comportamiento u otro y se va a desarrollar como persona de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, como pasa de todo, cada persona es única y sustituible, al igual que pasa con los niños de discapacidades. Digamos, sí cumplen 5 características aproximadamente, que ahora las comentaré, pero es un grupo muy heterogéneo, ¿de acuerdo? Es decir, es un grupo muy distinto. Hay muchos perfiles de niños de altas capacidades y como estos niños siempre van por delante de los demás, muchas veces ellos nos pueden manipular a nosotros y hacerse pasar por niños que no son tan inteligentes por evitar pues problemas de acoso, que la gente no los entienda, que la familia los rechace, ¿vale? Entonces, en nuestro trabajo, tanto como profesionales independientes, como psicólogos, pedagogos, profesores, incluso familias, es ayudarles a que vean cómo son, explicarles lo que les pasa, porque son así, y darles, digamos, las herramientas adecuadas para que puedan desarrollarse completamente sin ningún tipo de dificultades, ¿de acuerdo? En Vamos principio, a preguntar aquí, Silvia, no, disculpa ningún problema. que te interrumpa. No, no. Queremos conocer de ustedes, que ustedes prácticamente están en el rubro de la formación de psicólogos, pedagogos. ¿Cuál de estas opciones que ven ustedes en pantalla creerían que más se apega a nuestros países? Porque están los mitos, prejuicios, de repente pues no los queremos atender porque todavía desconocemos el tema o creen que sea la poca formación que hay en el área de las altas capacidades. Definitivamente creo que, no sé si en Honduras o en Guatemala ya hay legislación, acá en El Salvador todavía no tenemos ninguna, solamente hay un párrafo en donde dice que los estudiantes con actitudes sobresalientes tienen necesidades educativas especiales, pero de eso no hay ningún programa, no hay realmente una identificación, no tenemos estadísticas. Hay programas que atienden a diferentes niños, pero en la área de talentos y cuando tienen alto rendimiento, pero las altas capacidades, con el concepto que ahora, bueno, que siempre se ha manejado, ¿verdad? No hay ningún programa. Luego está, es más fácil no hacer nada,
Al no haber legislación, al no tener las posibilidades de decir cómo atender a ese niño en una escuela, posiblemente digamos, mejor no se hace nada porque de todos modos no lo podemos avanzar, no podemos tener un programa donde lo metemos, las familias están en los colegios y lo mejor es que se adapten al colegio porque tienen que hacerlo y no al contrario, ¿verdad? Adaptar un programa a ellos. Y luego, pues, la falta de instrumentos acá en El Salvador, no sé, en los otros países, cuánto vale una evaluación psicopedagógica, pero acá, por ejemplo, al principio, hace como unos 4 años, las evaluaciones tenían un costo bastante alto para un niño de altas capacidades, ¿verdad? No sé en esos otros países que tanto buscar también a una persona que hiciera las evaluaciones era bien difícil. Ahora hemos encontrado ya algunas instituciones que lo realizan, pero sí, siempre ha sido como un tema en el cual para qué lo quiere evaluar, por qué dice que tiene altas capacidades y por lo general se hace la evaluación en los colegios, a veces los psicólogos o pedagogos descubren que tienen altas capacidades, pero se opta a veces por no decir nada, porque de todos modos, cómo los atendemos, cómo hacemos un programa, igual se tiene que adaptar. Entonces, ustedes me pueden decir si a cuál de estas opciones creen que se deba un poco la limitante que tenemos de no evaluar, de no dar un diagnóstico certero de las altas capacidades. Pueden compartirnos, si gusta pueden activar sus micrófonos. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Ardón, soy de Honduras. El Hola, problema mucho es que gusto. no hay políticas educativas y aunque hubiera políticas educativas, lastimosamente todo queda en papel. Creo que todos nuestros países de Centroamérica tenemos las mismas dificultades con estos niños o con estos jóvenes, porque aquí lo evalúan los psicólogos, pero solo queda una evaluación, no hay nadie que los apoye para poder sacar sus potenciales. Así que creo que todo Centroamérica, opino, no sé, no conozco los demás países, sí conozco El Salvador porque creo que somos los que más estamos relacionados, ¿verdad? Y conozco algunos casos de Guatemala, pero el problema es las políticas. No hay, hay políticas educativas, pero solo escritas en papel, ¿verdad? Entonces, no, yo tuve el problema personalmente, a mí en El Salvador, yo estoy en El Salvador, a mí me detectaron mi inteligencia que era demasiado alta para mi edad, ¿verdad? Pero no hay políticas educativas. Así que creo que estamos iguales, Evelyn, en las situaciones que están ustedes viviendo con nosotros. Perfecto, estamos iguales. ¿Alguien más? Bueno, Silvia, si nos ayudas acá, yo creo que más que todo las políticas educativas al no ejecutarse, porque nosotros en la legislación tenemos solamente ese párrafo, pero a la práctica ya no se lleva y si encontramos una evaluación, ahora qué hacemos con los niños, como le decimos al colegio que tiene que atender esa necesidad educativa porque no es como un privilegio. Muchas veces dicen es que es un privilegio tener un programa para estos niños, pero realmente las altas capacidades son como los niños que tienen síndrome de Down que tienes que llevarlo a una escuela en donde puedan ayudarle porque tiene necesidades educativas que hay que apoyarle. Igual suceden las altas capacidades, pero del otro lado creemos que estos niños no necesitan la ayuda. Entonces, los gobiernos no se han interesado prácticamente en una legislación que pueda aportar y sobre todo atender las necesidades educativas de estos chicos. A ver, con respecto a ver, yo sí que considero, vamos, creo que
a la hora de explicar si sería, primero habría que tener, a ver, antes de decidir si niños son de altas capacidades, primeramente, a ver, los primeros que se han dado cuenta de eso probablemente sean los padres. Lo que pasa que los padres no tienen la formación adecuada o no saben cómo detectarlo, simplemente dicen, uy, es que es distinto al resto de sus hermanos, de sus primos. Bueno, pues lo primero el primero que lo va a detectar es el padre o la madre, ya que ellos son los que realmente están con los niños desde el principio. Y sí que es cierto que estos niños desde chiquitines se ve que pueden ser más listos, o sea, son niños que tienen, digamos, unas formas de actuar, de aprender mucho más rápida que los demás, como ya he comentado, aprenden mucho más rápido que los demás niños. Luego también se sorprende porque recuerdan todo muchísimo mejor que nosotros, o sea, que un niño normal. También tienen, digamos que te van a hacer preguntas muy raras, desde pues, qué es la muerte, o sea, te van a dar muchas, o sea, preguntas que normalmente se hacen a lo mejor con 7, 8 años y otras se hacen con 2 y 3 años, porque son niños que observan mucho, que analizan mucho, ¿vale? Entonces, la labor que tiene primero son los padres para intentar pues, ver que su hijo es así. Una vez que se detecta que el hijo, que el padre, el siguiente paso sería, pues, o bien, depende, o ir a través del pediatra, para hasta, bueno, depende, aquí, por ejemplo, en España, hasta los 3 años, 4 años, el pediatra puede pedir una evaluación, ¿vale? La puede solicitar a los servicios públicos para que se haga. A partir de que empiecen el colegio ya no se puede, tiene que ser el propio colegio el que la haga, ¿vale? O a nivel privado, ¿de acuerdo? Pero depende de la ley, a comunidades autónomas, que sí que vale la prueba privada y otros no. Y luego el papel aquí más importante es el de los psicólogos. Los psicólogos tienen un papel muy importante porque ellos mismos son los que pueden, los que están en colegios, los que están fuera de colegios, los que pueden a través, digamos, de distintas pruebas corroborar que este niño lo es o no lo es. Y así explicárselo a los padres, explicárselo al colegio e incluso yo pienso que incluso a los propios gobiernos, como decís, plantearles que realmente se está perdiendo muchos niños privilegiados porque no se les atiende adecuadamente. ¿De acuerdo? Sí, ahí sería, obviamente, a la hora de demostrar que un niño tiene esas características, sí que yo creo que el gobierno lo que te va a pedir es algo que lo demuestre. Por lo tanto, por eso es tan importante tener algo que nos estabilice, que nos corrobore eso. Para eso pues están lo que son los propios diagnósticos pedagógicos y psicopedagógicos. Eso es lo que creo que es importante. Ahí, en este caso, un padre que obviamente no puede hacer un diagnóstico inicial, ¿vale? O sea, puede detectar y puede hablar con el colegio o con un psicólogo para decir, oye, creo que mi niño es es distinto, me da la sensación que tiene alta capacidad o como, vamos, que es un niño que pues, ha aprendido a hablar muy pronto. Entonces, ahí el psicólogo es el que entra en papel, tiene un papel muy importante porque el psicólogo es el que le va a poder corroborar realmente eso, o incluso cuando entran en el cole ya los niños, el propio docente tiene que tener una formación para saberlos detectar y decir, uy, este niño puede ser así, porque claro, si el niño lo detecta, si el propio docente lo detecta, va a evitarse muchos problemas en clase, ¿de acuerdo? Va a evitarse que haya mal ambiente, que haya contestaciones desagradables, entonces, por eso es tan importante. Y sobre todo para que digamos que yo creo que en este caso, como pasa en otros sitios, lo importante es que informar al gobierno, o sea, al Ministerio de Educación, o sea, de la estrategia que hay, pero demostrárselo, ¿vale? En demostrar realmente que el niño es así, que hay muchos niños así, muchos más de lo que parece. Puede haber en torno a lo mejor a un 30 o un 40% son niños de altas capacidades y se pierden por el camino. Y realmente puede ser el hecho de detectarlos va a ayudar incluso a que a todos los niveles, tanto científicos, personales, profesionales, el niño no se vaya de su país, no se vaya de su y digamos que todo su conocimiento lo pueda aportar en su propio país para realmente ayudar a los demás y hacer las cosas más fáciles. Yo creo que ahí es importante. En Por lo tanto, cuanto ¿con quién? En Dime. cuanto al porcentaje, nos decían, bueno, antes era el 2%, pero ¿cómo están los porcentajes en España para detectar altas capacidades? Me imagino que ese 2% estaba relacionado con el coeficiente intelectual. No sé si nos puede explicar esa parte. Sí, exactamente. Perdón.
Vale, a ver, en España realmente, ¿qué ocurre? Hay más de un 30%, hay un 30% de niños que tienen discapacidades, como bien te has dicho, se diagnostica entre un 2 y un 5% solamente. ¿Por qué se diagnostica solo eso? Primero, por lo mismo, porque parten de los mitos de que para que sea de altas capacidades tiene que ser un niño con todos sobresalientes, y eso no tiene por qué ser así, no necesariamente. Puede ser sobresaliente en el área que le interesa, en la matemática, pero en el resto puede ser un niño con... O sea, puede sacar simplemente un aprobado y ya está, pero realmente es de altas capacidades, ¿vale? Luego también, ¿qué ocurre? Pues lo que comentéis, da miedo a muchos padres, detectan que su hijo puede ser de altas capacidades, pero por miedo a que lo rechacen, por miedo a que pues, lo dejen de diagnosticar. Y luego, otro motivo es que los propios niños de altas capacidades hacen las pruebas mal aposta, ¿vale? Muchos de ellos, como en el momento en que se les habla de cambiarles de entorno, de subirles de curso, ellos se dan cuenta de que realmente son más listos que sus compañeros, pero por ese motivo los niños los rechazan. Ellos mismos, si el colegio decide hacer a lo mejor la evaluación, ellos automáticamente la hacen mal, ¿vale? La hacen mal a posta, porque pueden, o sea, tienen esa capacidad. Y si no, la otra opción que hacen, que realmente ellos se dan cuenta desde chiquitines que aprenden distinto, que son diferentes, y lo que hacen es observan a sus compañeros de al lado y se ponen al nivel de sus compañeros, ¿vale? Esa es la herramienta que utilizan habitualmente. ¿Por qué hacen eso? Por miedo a ser rechazados. Cuando son más chiquitines, se fijan y imitan a sus compañeros, y al principio, en lo que es la etapa de infantil de 3 a 6 años, tampoco es no es un gran problema, porque, bueno, más o menos todavía están en una fase de que van aprendiendo, van investigando en su casa, los papás les ayudan, pero los problemas empiezan ya en los niveles de primaria, sobre todo a partir de los 6, 7, incluso 9 años, empiezan realmente a ver que esa estrategia que han utilizado no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque empiezan a aburrirse en clase, porque lo que están dando en clase ya se lo saben. Entonces, como ya se lo saben, realmente se pueden hablar con el compañero, se van a su mundo particular y desconectan. Entonces es cuando empiezan los problemas de comportamiento, los problemas de provocar al profesor, y realmente por eso muchas veces no se están detectando tantos niños, ¿de acuerdo? Porque tú te vas hay centros que sí, hay profesores que sí que ya se están formando y se dan cuenta y ayudan a través del sistema de lo que son los equipos multidisciplinares, de que se hagan las pruebas y que realmente se diagnostique y que a partir se intente hacer algo, pero muchas veces los propios docentes no lo saben o hacen oídos sordos porque tienen miedo a esos niños. ¿Y quién debería de identificarlo? En este caso, ¿son los padres, los docentes, los psicólogos o los pediatras? A ver, de momento, los primeros que se van a dar cuenta que son niños de discapacidad son los padres, porque son el que esté más con el niño. Normalmente suelen ser las mamás o los papás, depende, principalmente de las mamás, y ellos se van a dar cuenta de que sus niños, fijándose en los niños de los amigos o en los primos que han tenido, los primeros que se van a dar cuenta son los padres, ¿de acuerdo? Si tienen esa formación. Cuando se dan cuenta los padres, lo que tendrían que hacer, dependiendo de la edad que se den cuenta, sería ir al pediatra. Y que el pediatra les explique la situación y realmente se les remita ya a los servicios para que se hagan a los psicólogos, para que cuando, o incluso a los propios docentes, depende de la edad, para que ellos ya se pongan los medios, ¿de acuerdo? ¿Quién es el primero que debe identificarlo? A ver, en principio todos. El primero que lo identificará es el padre. Una vez que es el padre, pues depende de la edad en que lo identifique, el siguiente pues es al pediatra, y que el pediatra solicite que se haga aquí en España, hasta los 3 años, el pediatra sí que puede solicitar atención temprana, que se llama, que se hagan esas pruebas, ¿de acuerdo? Que se detecta más tarde, el padre se lo tiene que comentar a los docentes, y los docentes tendrían que, o un psicólogo, si realmente lo ven muy claro, van a necesitar algo, lo que nos va a pasar a los padres. Yo te digo, en mi caso me pasó, yo quería corroborarlo de alguna manera. Lo que hice fue realmente ir al psicólogo para que hiciera las pruebas, para que realmente se hiciera. ¿Qué ocurre? Que la edad más adecuada para empezar a diagnosticarlo sería a partir de los 6 años, ¿de acuerdo? A partir de los 6 años es cuando realmente las pruebas son más fiables. Se pueden hacer antes, con 3 y 4 años, ¿vale? Lo que se podía hacer con esa situación
te encuentres con un niño de 2, 3 años, hay una serie de cuestionarios que pueden rellenar los papás, en los cuales, como el papá es el que ha observado, se va a dar cuenta y a partir de ahí se va a dar cuenta por la puntuación que ha salido que realmente su niño puede estar dentro de las altas capacidades. Entonces, en el momento en que detectes, el siguiente paso es o ir bien al pediatra o por la edad, o bien comentárselo a un psicólogo para que se hagan esas pruebas. Perfecto. Como comentaba Ángela, a veces, bueno, en estos países generalmente uno se viene dando cuenta hasta que ya tiene un problema con el niño que presenta dificultades para la adaptación en el colegio. Los padres empezamos a identificar quizás que por un lado lo admiramos por su alta inteligencia, pero por el otro lado queremos que se adapten al sistema educativo y los vamos sometiendo y hasta que este niño se vuelve un problema y nos dicen, no, tiene que medicarlo, tiene que buscar un diagnóstico para que le digan si tiene Asperger o otra patología porque él no está atendiendo las indicaciones o porque él no está pues poniendo cuidado a la clase, por ejemplo. Entonces, acá nos damos cuenta hasta que ya hay un problema o ya hay una situación en donde ni modo se realiza, ¿verdad? En cuanto a los pediatras van observando los hitos del desarrollo, que es lo que se observa. Ellos llevan una curva y precisamente en esa curva pueden ir viendo también los avances cognitivos que estos niños pueden tener, porque por ejemplo hay niños de 2 años y medio que ya aprenden a leer básicamente ellos solos o con poca ayuda y claramente se están adelantando. Esto es un problema a veces en las instituciones educativas porque cuando llega un niño que ya sabe leer a la preparatoria o al kinder, le dice generalmente a los padres por qué le enseñó a leer, o está adelantado y se va a aburrir, o no le enseña a leer porque se va a aburrir. Entonces son todas estas situaciones en las que básicamente nos impiden la detección de las altas capacidades. En cuanto a los padres, sí lo detectamos, pero si nos vamos a la parte del psicólogo, si no está preparado, probablemente o nos diga un diagnóstico que no es adecuado o básicamente nos diga, no, su hijo lo que tiene que tener es disciplina porque las altas capacidades por lo generalmente se asocian también a ciertas patologías, como por ejemplo el, la opción, cuando los niños se ponen rebeldes e indisciplinados, le dicen que a veces son los padres los que no disciplinan o que tienen otro problema de desafiante oposicional, creo que así es. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Cuando los vamos a identificar y qué le decimos como padres, cómo podemos decirle a los psicólogos y los psicólogos cómo pueden hacer para poder ver esas características. A ver, te comento. En este caso, a ver, lo primero es que hay que dar una formación a ver, primero habría que hacer una serie de pruebas, ¿vale? Para demostrar para que se viera que el niño es de estas características. ¿Qué tipo de pruebas se pueden hacer? Que es lo que supongo que muchos psicólogos les preocupa, que no saben qué tipo de pruebas hacer o cómo hacerlas. A ver, con respecto a el tipo de pruebas, yo en mi caso soy partidaria que lo primero que habría que hacer, o sea, primero hay que detectar un niño de altas capacidades porque muchas veces la alta capacidad se confunde con un TDAH, se confunde con un mal comportamiento, cuando realmente hay que analizar que hay algo más detrás, ¿de acuerdo? En principio, los padres, los docentes, vamos, los psicólogos deberían de primero hacer unas pruebas, o sea, el profesor debería de remitirlo a un psicólogo y que el psicólogo hiciera una serie de pruebas para poder corroborar esa capacidad o esa alta capacidad, ¿de acuerdo? Y es importante detectarlo porque, claro, aunque al principio los niños se pueden acomodar, se pueden adaptar a las circunstancias, muchos lo hacen, el problema está que a medio y largo plazo esa es una solución muy poco adecuada porque se va a desarrollar una frustración, una desmotivación
y puede dar lugar como a dos vías distintas, ¿de acuerdo? Una puede ser la positiva, ¿vale? Que realmente se ha adaptado y más o menos él por su cuenta, como los padres lo apoyan, él por su cuenta se va formando, ¿de acuerdo? Y a medio largo, pues bueno, no desarrolla todo su potencial, pero tampoco se queda tan atrás, ¿de acuerdo? O lo que pasa que el riesgo de que no se haga lo adecuado, ¿qué pasaría? Es que realmente el niño llegará a nivel de secundaria, por ejemplo, y empezarán a bajar las notas, a desmotivarse por los estudios, a perder interés por todo. Porque realmente, ¿por qué pasa eso? Porque ellos se dan cuenta y dicen, ¿para qué voy a hacer nada? ¿Para qué voy a decir lo que sé, lo que dejo de saber? Si totalmente no me lo valoran, ¿de acuerdo? Y si no, encima le contesto al profesor y me mandan fuera de clase, o mi padre se enfada, o mi madre me riñe. Entonces es un papel, ese es el menos malo. Luego está la que he comentado, la vertiente negativa, que es la que a veces pasa, que es la que no queremos, que es ya meternos muchas veces los asesinatos en serie, es muy duro decirlo, ¿vale? Pero son gente normalmente de altas capacidades, tienen mucha capacidad, saben manipular muy bien a la gente, ¿de acuerdo? Entonces que aprenden a manipular y que manipulen de forma negativa y se conviertan en líderes malos, ¿de acuerdo? Normalmente un líder de alta capacidad puede ser un líder, pero puede ser un líder positivo o un líder negativo. Si es un líder positivo, fenomenal, porque va a ayudar al resto, va incluso a mejorar la situación, pero en cambio, si estamos hablando de un líder negativo, eso va a implicar unos comportamientos poco adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer un psicólogo? El psicólogo lo que tendría que hacer es hacer unas pruebas, una primera prueba, un cuestionario para detectar realmente esos niños, hay diferentes edades, desde los 3 años hasta los 14, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí, esos cuestionarios te van a explicar, te van a decir un poquito cómo es el niño, si estamos realmente hablando de un niño de alta capacidad o simplemente de un niño con un estímulo precoz, sobreestimulado, porque sí que es cierto que a veces tiene razón, que el propio padre es el que sobreestimula al niño, ¿vale? Entonces lo que tenemos que, digamos, lo que tiene que hacer el profesor es darse cuenta, o el padre, o no, si es una estimulación precoz o una sobreestimulación. ¿Cuándo se diferencia una cosa de la otra? A ver, una estimulación precoz es que el niño es el que te pide y tú le das, pero vas a lo que te pide el niño, no lo que te gustaría a ti. Hay padres que dicen, no, venga, que te voy a enseñar a leer, que te voy a enseñar, no sé qué. El niño, pues sí, tiene, pues a ver, como en esas edades son esponjas, te lo vas a ver hacer en ese momento, pero luego ya se va a olvidar, ¿de acuerdo? Si un niño de otras capacidades que lo pide él y tiene interés él es el que te va a decir, mamá, enséñame a leer, o enséñame a sumar, o explícame qué es la luna, o explícame cómo es la Tierra. O sea, es el niño, esa es la diferencia entre una sobreestimulación y una estimulación precoz, ¿vale? La precoz es la que el niño te está solicitando información y el labor que tendríamos que hacer es dársela, ¿vale? Y luego la segunda parte es la sobreestimulación, que sea el propio padre el que lo sobreestimule. Lo que va a pasar es que cuando llegue al colegio, pues obviamente en los demás conceptos, realmente el niño va a ir al ritmo de los demás, ¿de acuerdo? Pero si es una niña de discapacidad, si el profesor lo observa o el docente lo observa, se va a dar cuenta realmente de que el niño sabe mucho más de lo que demuestra. Y lo que comento es por qué hay que detectar esas altas capacidades, porque si no a lo largo va a implicar una serie de problemas muy difíciles de resolver, que si lo hacemos antes pueden resolver con mejor solución. Con, Dime, sí. con respecto a las pruebas estandarizadas que existen para la evaluación de las altas capacidades, ¿aplican estas para todos los países? Creo que ahí tenemos una diferencia entre la cultura, probablemente las pruebas que vengan no podamos identificar a los niños por diferentes situaciones. No sé qué me comentas tú con respecto a eso. A ver, con respecto a las pruebas estandarizadas, a ver, realmente en distintos países, a ver, la prueba que se suele pasar siempre cuando un niño es de altas capacidades, tanto aquí como en cualquier otro país, es la prueba de Wechsler, ¿vale? Es una prueba que, pues bueno, se ha ido modificando con el tiempo y puedes detectarlo desde lo que sería la etapa de infantil hasta lo que son para ya adultos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera prueba que se trabaja es esa, que es una prueba de inteligencia general, que te va a sacar, pues, diferentes, pues, la parte lógico-matemática, lingüística, espacial, te va a sacar diferentes y es la que se suele hacer habitualmente en todos los países. Lo que pasa es que se limita a esa prueba y si en esa prueba el niño no saca el cociente que tenga estipulado ese país
para ser un niño de discapacidades, ya no se hacen más pruebas, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí en España, bueno, en Aragón, ¿vale? Porque en cada, si en esa prueba el niño no saca un cociente aparte de superior a 130, ya no se consideran discapacidades y ya se dejan de hacer pruebas, ¿vale? Cuando es un fallo bastante gordo, porque una prueba, y eso lo saben los psicólogos, te da un margen de error de un 10%, tanto por arriba como por abajo, ¿de acuerdo? Y cuando haces una prueba, un test, a lo mejor tú haces, depende de cómo estés ese día, de lo que ya te ha pasado, te va a salir mejor o peor esa prueba. No va a haber un desfase muy grande, pero sí que puede haber un desfase. Estamos hablando de un 10%, te puedo decir que si aquí, por ejemplo, en Aragón es un cociente de 130 y ese día me sale 128, a ver, tiene que estar dentro porque tendría que estar entre 100, pues a ver, entre 118 y 143, ¿vale? Realmente esa es la aguja, es el 10%. Entonces, aparte, hay que tener en cuenta eso, que las pruebas psicológicas, las pruebas de inteligencia general, como muchísimas, te dan siempre un margen de error de más o menos un 10%, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hacen lo fácil. Como no saco 130, no lo eres. Cuando realmente, a lo mejor ese día, a lo mejor está más nervioso, porque a veces se ponen nerviosos, o realmente le ha hecho mala aposta, o realmente simplemente pues no le apetecía, estaba cansado. Entonces, ahí es un problema, ¿vale? No hay que limitarse a eso. Primero, yo creo que es lo que he comentado, habría que hacer un cuestionario para ver si estamos en ese nivel. Si vemos que está por encima de una serie de puntos, habría que hacer a ver, se hace la de Wechsler, pero hay muchas más pruebas que se pueden hacer. El problema también de la prueba de Wechsler es una prueba muy cara, cuesta muchísimo dinero esa prueba, ¿vale? A nivel económico es carísima. Hay muchas pruebas que son parecidas, que hacen lo mismo y son mucho más asequibles de precio. Y el resultado es el mismo. Pero no hay que limitarse a esa prueba, ¿vale? Realmente lo que te están haciendo habitualmente en la mayoría de los países es la prueba de Wechsler. Dicen, es mi hijo y ya vale, te pasamos la prueba de Wechsler. Si sale dentro de lo que es el QI o el cociente intelectual que tiene estipulado la ley, ¿de acuerdo? El país, pues se siguen haciendo más pruebas y si no has sacado ese cociente, se deja, ¿vale? Y se olvida. Y si dice, ya veremos, y pues habría que mirarlo, incluso, yo pienso que hay que hacer más pruebas, pero si deciden hacer no más pruebas, habría que esperar 2 años más y volverle a hacer esa prueba, ¿vale? A ver, hay que hacerla en distintos momentos. Hay que dar un margen de 2 años, ¿vale? En principio, pero hay que volver a hacerla porque realmente, a ver, si un padre te está diciendo que tu hijo tiene altas capacidades, hay un primer cuestionario que te dice que pues, por los indicios que he tenido de chiquitín sí que se ve que puede ser precoz, ahí habría que sopesar muchísimas cosas, ¿vale? Habría que mirarlo. Sí que es necesario hacer muchas más pruebas que una simple prueba de inteligencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá para detenernos? No se preocupen, en confianza pueden preguntar. De eso Yo se quiero una trata. pregunta. Sí. ¿Ellas pueden que esas pruebas analizadas se aplican a todos los países? ¿Lo han aplicado en Centroamérica? A ver, yo en Centroamérica, yo sí que sé que en algún país, en México creo que sí que se pasa la prueba de Wechsler, ¿vale? Es la prueba que se pasa habitualmente, ¿de acuerdo? Es la que está estipulada desde hace muchos años como la prueba, digamos, ideal para una alta capacidad. Pero realmente no habría que limitarse solamente a esa prueba. ¿Te responde la pregunta, Ángela? Sí, está bien, sí, porque cuando hemos aplicado, se aplica a todos los países cuando había una estandarización, ha habido un mapeo en esos países, entonces no podemos poner que aplican a todos los países, se puede aplicar en algunos países, opino yo, ¿va? Porque mientras ustedes no hagamos un mapeo, acuérdense que España es muy diferente a Honduras, ¿verdad? Entonces la cultura de nosotros es muy diferente. Entonces no podemos poner nosotros decir, yo lo apliqué a todos los países o se puede aplicar a todos los países mientras no tengamos un mapeo o una estandarización de que sí esa prueba puede funcionar en nuestros países de Centroamérica. Gracias, Silvia. A ver, Ángela, en ese sentido, a ver, pues, obviamente, pero sí que es una prueba bastante básica, te mide inteligencias y sí que sea a nivel, a ver, el tema está que a lo mejor si no se aplica no es porque no sea adecuada, sino simplemente porque el coste de esa prueba es muy caro, ¿vale? Esa prueba vale muchísimo dinero y no todo el mundo se la puede permitir, ¿vale? Pero es de las que se suele aplicar habitualmente, pero hay muchas más que habría que aplicar. Ok, Sí, gracias. yo creo que acá en El Salvador igual la prueba es la que se está aplicando, pero creo que se debería de hacer uso de otras e irlas adaptando a nuestros niños, porque
probablemente nuestros niños culturalmente estén más, como sea más difícil identificarlos, ya que probablemente ya cuando llegan al psicólogo ya llegan con un problema de conducta, ya llegan desesperados, que quizás todo el mundo los ve raros, todo el mundo los ve mal. Entonces ya estos niños llegan con comportamientos que no son adecuados y que probablemente por esta misma situación no podamos detectar la alta capacidad, porque no se detecta quizás en los primeros años. Tendríamos que hacer una adaptación y no sé si alguien más ha utilizado otro tipo de pruebas que se podrían utilizar, ¿verdad? Para la parte de las altas capacidades. A ver, otro tipo de prueba que se suele utilizar, pero eso es para más mayores, es la de las matrices de Ravel, ¿vale? Esa es otra prueba que se suele utilizar. Esas son las que se suelen, a ver, las que a fecha... A ver, hay muchísimas pruebas de inteligencia en general, de creatividad, hay múltiples, ¿vale? Más o menos lo que está pasando, que sí que se está viendo, sobre todo aquí en España, también lo comento, sí que se está viendo que la prueba de Wechsler se está limitando bastante, se está limitando y se están buscando nuevas adaptaciones y más pruebas, ¿vale? A ver, sí que habría, a ver, lo que sí que habría que intentar es, a ver, hay múltiples pruebas de inteligencia, o sea, la inteligencia lo que te va a medir principalmente es la parte matemática, la parte lingüística, la parte espacial, la parte principal, o sea, principalmente te miran ese tipo de, la memoria auditiva, la memoria visual, son las que son las cosas en las que se basa, en teoría, el famoso factor G, lo que se suele aplicar. Sí que es cierto que a veces pasa, que es lo que sí que a veces, dependiendo del país, sí que también habría que mirar una posibilidad, pues a nivel que a lo mejor a nivel de conocimientos no han podido desarrollar por las circunstancias. Entonces sí que hay una prueba que es la de Castle, que te mide lo que es la inteligencia cristalizada, que esa no es necesario tener conocimientos y se puede detectar si realmente un niño eso no es. O una prueba que también se puede hacer es simplemente las técnicas proyectivas, es como dibujo un niño. Entonces ahí también puedes tener una primera visión de si el niño eso no es de altas capacidades en las técnicas proyectivas. Por El eso, a otro, ver, la que se suele aplicar, ahí, la que está estandarizada a todos los niveles es la de Wechsler, ¿vale? Pero realmente la de Wechsler principalmente, pero hay muchas más pruebas que se podrían mirar, hay miles, o sea, hay muchísimas pruebas diferentes. el otro dato más importante también es la parte del historial del niño. Efectivamente. Escribir. Sí, exacto, es necesario. A ver, normalmente un niño de discapacidades es por genética, ¿vale? Alguien de su entorno familiar también lo es, ¿de acuerdo? Entonces, habría que hacer primero una primera pregunta de tantear a la familia para ver si hay algo, han detectado algún familiar que lo pueda ser, ¿de acuerdo? Esa sería la primera. Y realmente, a ver, a lo mejor como no se han dado cuenta, pero sí que han llegado más lejos que otros con muchos menos medios, entonces eso habría que hablar con la familia. Porque sí que es cierto que la alta capacidad suele ser se ha investigado y está demostrado que es genético, ¿vale? Y, a ver, no se puede asegurar al 100%, pero sí que siempre suele partir de la genética de la madre. Hay estudios que lo están demostrando, ¿no? O sea, se está demostrando que es así. Pero, a ver, Todavía investigación. eso, pues, sí, en principio sí que se está viendo que antes se pensaba que provenía del padre, pero bueno, haciendo diferentes estudios en diferentes, se están dando cuenta de que, a ver, principalmente es algo genético, se tiene por genética, o sea, eso está de los cromosomas, y, o sea, es algo que si lo tiene alguien de la familia es porque alguien de la anterior, se me va a ir la batería, darme un segundo que cojo el cargador, me disculpáis, ¿vale? Es que no me he Perfecto, dado cuenta, sí, darme un segundito. perfecto. En las altas capacidades probablemente haya algunos niños que lo heredan y otros no, ¿verdad? De ahí depende de los factores genéticos, como el color de los ojos. Probablemente hay niños que hereden la altura del padre, otros niños heredan la inteligencia de la mamá y ahí estamos. No sé si hay algún caballero por acá. Disculparme, perdón, disculparme, ya está, es que no.
Pensaba que se me ha ido la batería. Ya estoy otra vez. Ya está. Disculparme. Dime. Bueno, ya hablamos de los tipos de prueba que se pueden aplicar. No sé Está. si hay alguien más que tenga alguna duda con respecto a las pruebas. Es importante que las podamos adaptar a nuestro medio, a los niños. Si ya llegan con un problema, habría que revisar que este problema se esté dando quizás por la alta capacidad. También la alta capacidad se podría decir de que no es prácticamente algo que se debe de alcanzar. Muchos padres también a veces se da la confusión de que hay padres que dicen mi hijo tiene altas capacidades, pero probablemente el niño no las tenga, sea un poco más eh, precoz, pero al mismo tiempo las pruebas probablemente no indiquen que tiene una alta capacidad. ¿Cómo podemos decir en este caso? Me dicen a veces, me comentan los psicólogos, es que mire, a veces no queremos decirles que no tiene altas capacidades porque entonces me dicen, bueno, ¿y entonces mi hijo qué tiene? ¿Verdad? O no es inteligente, o piensan rápidamente que al decirles no tiene altas capacidades, no es inteligente. Y al que le dicen sí tiene altas capacidades, se preocupa y tiene otras expectativas, como el alto rendimiento. A ver, en principio, cuando te dicen que no, a decir que no tiene alta capacidad, a ver, si no es, pero si ha ido y se ha visto que destacó, es que será simplemente comentarle, decirle, a ver, no tendrá alta capacidad, pero es un niño muy inteligente, ¿vale? Porque seguramente lo es, porque han visto que, a ver, si le has hecho las pruebas, tú vas a ver lo que sale, ¿de acuerdo? Vas a ver dónde va a destacar, cómo es, entonces todo eso tú se lo explicas al padre, ¿de acuerdo? O sea, lo que se puede hacer, por eso es importante hacer diferentes pruebas, porque a lo mejor lo que te puede pasar es que simplemente, mira, lo que le pasa a tu hijo, no es que, a ver, tiene una gran memoria, lo cual es fantástico, ¿vale? Y por eso te lo aprende tan rápido. O si no es alta capacidad, a lo mejor simplemente es un talento, es un niño que tiene mucho talento. Pues en el área de matemáticas, en el área lingüística, o sea, porque realmente si ha visto algo, es que o hay un talento o hay algo, ¿de acuerdo? A ver, lo que tienes que no es que, no, a ver, cuando aquí te dicen eso, muchas veces, a ver, si dicen qué le pasa, ¿no? A ver, el hecho de que significa que no tiene atención no significa que sea tonto, simplemente, me lo vas a decir, simplemente significa es un niño muy inteligente que tiene una gran, normalmente sea porque tiene una gran memoria, una gran capacidad de asociación, ¿vale? Y por esa razón va también en el colegio. O simplemente es que un tema le aburre y por eso desconecta. Pero a Aquí ver, nos, normal, sí, y si aquí dice que tienes capacidades, pues es claro, es explicarle, pues tiene un nivel de capacidad, pero hay, pues claro, son niños que es explicarle un poquito lo que puede pasar en un futuro para que padres, digamos, como hay que enseñarle a gestionar al niño para evitar problemas, ¿vale? Y eso sería explicárselo al padre, pues para que lo entiendan, comentarles cómo hay que tratarlos, qué se podía hacer, ayudarles, ¿vale? Un poco a ponerte en el lugar de decir, pues mira, me ha salido así, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver un poquito, pues cómo podemos ayudarle. Pues le tienes que escuchar, darle, digamos, unas pautas para evitar que ese niño al final digamos que se frustre, ¿de acuerdo? Y si no tiene alta capacidad, saber, aquí muchas veces cuando dicen que no tiene alta capacidad, los veo, ¡ay, qué bien! No tiene, es que menos mal, solo es inteligente, ¿vale? Ahí va a haber depender de los padres, pero si, como tú has hecho unas pruebas, vas a poder dar una explicación de lo que le pasa al niño, ¿vale? Porque las pruebas te van a decir, te van a dar una primera visión. Aquí nos comenta Edna de Hernández, dice, creo que ese es uno de los mayores retos cuando los padres de familia fuerzan las pruebas de altas capacidades y piden adecuaciones pedagógicas en pro de tratar al niño como niño de altas capacidades cuando realmente es un niño de capacidad promedio. ¿Cuáles serían las implicaciones de poder llevar a un niño promedio a un programa de niños con altas capacidades? A ver, la cuestión está que lo que se puede, a ver, en principio a veces, a ver, lo que se está aplicando, por ejemplo, cuando pasa eso, lo que se aplica a veces aquí en España es el modelo de Renzulli, ¿vale? Que se cogen niños muy motivados, muy estimulados. A ver, ¿qué lo que se podría hacer? A ver, primero, el niño, el que no le va a gustar a lo mejor porque se pierde, va a ser el propio niño. Y se lo va a decir al padre.
¿vale? Entonces, lo que sí que se le puede es plantear algún tipo de actividad, si al niño le gusta alguna cosa concretamente, tiene pasión por algo, reorientarle hacia esa actividad que le gusta. El idioma, dibujo, se podría hacer eso, ¿vale? Porque realmente, depende de lo que se trabaje en los programas. Yo cuando he hecho talleres, la mayoría son niños de altas capacidades, pero también hay niños que son inteligentes, simplemente, y sí que se les puede un poquito, si el niño si se les puede ayudar a mejorar esa capacidad, ¿vale? Y es positivo para que incluso el niño de alta capacidad se dé cuenta de que no todos son como ellos y enseñarles. Pero sí que lo mejor es reorientar al niño que no, promedio a una cosa, porque le gusta el deporte, le gusta, pues reorientarle hacia esa actividad. Exacto. Me pregunta Dania López, ¿qué tipo de metodologías abordan en España? Aquí en España lo que se suele, hay asociaciones, ¿vale?, que se dedican a hacer lo que son talleres un poquito extracurriculares. En los colegios hay dos cosas, hacen lo que es las aulas de desarrollo cognitivo, ¿de acuerdo? Que en esas aulas lo que te cogen no solamente te cogen altas capacidades, te aplican lo que es el modelo de Renzulli, que comentaba antes. ¿Conocéis el modelo de Renzulli? ¿Tenéis idea de en qué consiste el modelo? Bueno, os lo explico rápidamente. El modelo de Renzulli, digamos, se coge a los niños de altas capacidades y a los niños que tienen motivación por aprender, ¿vale? Tienen una motivación por aprender, tienen mucho interés por aprender, entonces digamos que les hacen algún tipo de actividad un poco fuera de lo que es la parte curricular, ¿de acuerdo? Eso es lo que existe en las aulas de desarrollo cognitivo, que te estoy hablando, programas de radio, cosas un poco más a lo mejor un poco más divertidas, pero más amenas, pero que realmente tampoco te soluciona. A un niño promedio le puede venir bien, a un niño inteligente, pero un niño de altas capacidades al final se aburre. Y luego ya están lo que son ya talleres más específicos, en los cuales pues temas pues les meten talleres de astronomía, de física cuántica, cosas que buscan un poco estos niños, suelen tirar mucho lo que es tema de ciencias, entonces hacen talleres de ese tipo, es lo que solemos hacer en España. Pero claro, lo ideal, que es lo que queremos intentar en España, es lo que estoy intentando aquí yo también, es que al niño se le atienda en la propia aula, ¿vale? Que no lo tengan que sacar fuera, porque normalmente cuando hacen los grupos de desarrollo cognitivo sacan al niño fuera y depende, pues puede haber a la larga problemas de acoso, porque dicen, fíjate, lo sacan del aula, entonces lo que habría que intentar, es lo que estamos intentando aquí y lo que vamos consiguiendo poquito a poco, es que se trabaje en la propia aula. En mi caso, lo que yo estoy diseñando son recursos para trabajar en la propia aula con niños de altas capacidades y niños normales, ¿de acuerdo? Una alternativa más que puede englobar tanto un niño de promedio como un niño de altas capacidades son talleres de trabajar por proyectos. En un trabajo por proyectos, la ventaja que tienes es que puedes juntar niños de altas capacidades y niños normales y distribuir tareas, ¿de acuerdo? Es una solución muy adecuada para todo. Y luego ya si nos metemos en la propia aula se pueden plantear diferentes recursos como es el contrato de aprendizaje o la guía de aprendizaje, que es digamos lo que yo estoy trabajando, que es a través de lo que es una metodología que he desarrollado en mi caso, que es el método divergente, ¿vale? Que trabaja un poco lo que es el pensamiento divergente y el método de exploración, el método científico. Okay. ¿Alguien más tiene preguntas? Fíjese, en este caso, la doble excepcionalidad, ¿cómo podemos hacer para identificarla? Y cómo tratar también las altas capacidades, porque a veces identificamos, hay niños con altas capacidades pero que tienen dislexia o tienen discalculia, tienen Asperger, que podría ser autismo, pero cómo sin abandonar las altas capacidades podemos atender o identificar estos niños. Normalmente cuando pasa ese tipo de cosas, digamos que, por ejemplo, sabiendo niños de altas capacidades, por lo tanto, a nivel, habría que intentar, aparte de lo que es tener en cuenta un poquito por ejemplo, si tiene una dislexia, por ejemplo, que es el caso, que yo me ha pasado, no con alta capacidad, pero sí con dislexia, intentar el propio material de altas capacidades, adaptarlo un poquito a lo que sería el tema de la dislexia, ¿vale? ¿Cómo se adapta eso a la dislexia? Pues a ver, los disléxicos digamos que trabajan más, les gusta más trabajar de forma oral, por ejemplo, entonces que las cosas en vez de hacerlas por escrito, las hagan de palabra. Aparte también normalmente eso de escribir no les gusta nada, les gusta más hablar, explicar las cosas, porque claro, tienen tantísima información
que realmente, a ver, es un poquito, dependiendo de la otra excepcionalidad que tenga, una dislexia, una discalculia, es un poquito dentro de lo que es el programa de discapacidades, buscar algo que beneficie sus fortalezas. Es decir, por eso, aparte de las propias pruebas típicas que hemos comentado de inteligencia general, de creatividad, de personalidad, sí que sería interesante hacer otras 2 pruebas más, que sería de estilos de aprendizaje y de inteligencias múltiples, ¿vale? Porque de esa manera, si tú tienes esas pruebas, si tienes un niño disléxico, ¿vale? Probablemente en los estilos de aprendizaje te va a salir que el niño donde destaca es en la parte a lo mejor más auditiva o más visual, ¿vale? Un niño disléxico aprende visualmente. Entonces, en esa prueba te va a decir un poquito dónde realmente, cómo aprende él, cómo se le están poniendo, cómo está aprendiendo las cosas. Porque, por ejemplo, un niño disléxico busca sus propias estrategias para que no se le note que es disléxico. Y si encima de eso le sumamos que cierta capacidad, él va a saber cómo dar la vuelta a las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer es un poquito ver qué estilo de aprendizaje tiene él, cómo aprende, cómo en su cerebro aprende las cosas y a partir de ahí plantear un programa adaptado que contenga las 2 cosas. Por eso, cuando me habéis preguntado qué se puede hacer después de una alta capacidad, de detectarla, a ver, no hay que quedarse, es un niño discapacitado y vale, pues genial, sino hay que hacer un seguimiento y hay que adaptar un programa de aprendizaje. Si en el colegio no están por labor, ya que no está pasando en España, que muchos colegios no están todavía por labor, sí que puedes hacer un programa individualizado fuera del colegio para beneficiar esa alta capacidad. Sí que hay colegios aquí en España que sí que hacen programas de altas capacidades, no son muchos, pero los hay. Pero, digamos, tú fuera de tu entorno familiar, del entorno escolar, sí que puedes aplicarle actividades extraescolares que le gusten a ese niño y desarrollen esa capacidad, ¿vale? Si estamos hablando de un niño con discalculia, pues a ver, ¿dónde le va a costar más en el área de matemáticas? Pues a ver cómo aprende él, o qué inteligencia tiene más desarrollada para adaptar, sobre todo, por ejemplo, la parte de matemáticas, adaptado a esa forma a su forma de aprender. O sea, es importante saber no solamente que tiene ese talento, esa capacidad, sino que es necesario saber cómo funciona su cerebro o cómo, digamos, cómo recoger la información y cómo la transmite. Entonces, para eso se puede hacer unas pruebas de lo que es estilo de aprendizaje o unas pruebas de inteligencias múltiples que te van a decir el estilo de aprendizaje si tiene un aprendizaje visual, un aprendizaje auditivo o un kinestésico. Y si estamos hablando de inteligencias múltiples, creo que todos conocemos lo que habló Gardner, pues según te va a decir qué tipo de inteligencia es en la que más destaca. Entonces, es un poco, no es el hecho de dejar de lado sus... A ver, es ver qué fortalezas tiene y sacar provecho de esas fortalezas, ¿vale? Para que esas debilidades, digamos que se puedan cubrir con esas fortalezas. ¿Entendido? ¿Me expreso bien? Perfecto. Bueno, hemos llegado al final. Hemos estado conversando acá con Silvia. Gracias, Silvia, por tu tiempo y por ayudarnos a comprender un poco más de las altas capacidades. ¿Alguien más tiene alguna duda ya para finalizar este conversatorio? Yo. Hola, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Perfectamente. Sí, mi duda era enfocada cuando, por ejemplo, mencionó en las pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, mencionó Wesley, con un coeficiente de 130, más o menos 128, se puede identificar a un niño, ¿verdad? Con una capacidad alta, ¿verdad? Pero mi duda era, por ejemplo, entiendo que esas capacidades pueden ir enfocadas en que una esté bien desarrollada o que esté muy alta y otra no tanto. Pero en esa prueba, perdón, ¿sí? No sé si me escucha. Te oigo en eco. Esa prueba... Intenta repetírmelo otra vez, ¿vale? A ver, me hablas de la prueba de Wessler, ¿vale? ¿Qué problema? Sí. Vuélvemelo a explicar. Perdona, es que se te va la voz, igual no pasa nada. Dime. Sí, no tenga pena. Mi duda era si, por ejemplo, si un niño tiene una alta capacidad específica, no sé si me sigue. Sí, un talento, sí. Si al final esta prueba, por ejemplo, la Wessler, va a arrojar 30, si por ejemplo en otras capacidades no va a estar tan desarrollado, y
y en ese caso, pues tendríamos que apoyarnos en otro tipo de pruebas más específicas, por ejemplo, si es una capacidad en el área espacial o si es una capacidad en el área matemática, enfocarnos más en esa, o si en esta prueba específica no nos arroja un resultado de 130, pues desde ahí, ¿cuál sería como el proceso? Si puede comprenderme la pregunta, si me doy a entender. A ver, os pregunto, ¿conocéis cómo, digamos, una vez que el niño responde a las preguntas de Wessler, ¿sabéis como digamos, que es lo que se entrega al padre? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Lo sabéis? Bueno, no os preocupéis. A ver, cuando tú haces la prueba de Wessler, en la prueba de Wessler sí que te va a salir si tiene talento matemático, talento lingüístico, sí que te va a salir, ¿vale? Lo vas a saber. Aunque no te salga un cociente de 120, 130 o de 120, depende, porque a ver, si yo te estoy hablando de 130, porque en Aragón es 130, en Andalucía, que es otra comunidad autónoma, es 120, en México es 115, o sea, pero bueno, no te preocupes por eso. Por eso digo que el cociente intelectual por eso a mí no me gusta basarme en el cociente intelectual. Tú con la prueba de Wessler vas a ver perfectamente en qué área el niño está por encima del resto, ¿vale? Lo vas a ver claramente. Porque mira todo, la parte lingüística, la parte matemática, la espacial, la memorización, se ve todo. Es como, digamos, que te pone, para visualmente, es como una especie de cuadrícula, ¿vale? Digamos que hay una raya en medio, que es, digamos, lo que es el niño promedio, ¿vale? Entonces tú al calcular los resultados de la prueba, digamos que te va a salir como una gráfica, ¿de acuerdo? En esa gráfica vas a ver lo que está por encima de esa línea media, ¿de acuerdo? Si es un niño bueno en matemáticas, la parte de matemáticas te va a salir muy por encima. Si es bueno en lingüística, en lingüística. Si tiene, digamos, un niño que, por ejemplo, un niño en mi caso, lo que yo considero superdotado, que no tiene un cociente de 140, pero dentro de lo que es la parte media, digamos, está todo por encima un poquito, te va a permitir, ¿qué puedes hacer? Si no te sale tu cociente, que realmente yo creo que el cociente, pues bueno, relativo, sí que le podrías hacer a nivel, por ejemplo, de matemáticas, le puedes hacer, por ejemplo, la de matriz de Ravel, ¿vale? Que te va a decir hasta qué punto es en matemáticas. Pero, aparte de las pruebas también es necesario hacer siempre una prueba de creatividad, ¿vale? Porque los niños de otras capacidades, normalmente, bueno, siempre a nivel creativo, son todos, digamos que destacan bastante. Los que tienen solo talento creativo es muchísimo más. Perdón, pero realmente se va a ver, ¿de acuerdo? También es necesario hacer una prueba de personalidad, porque vas a ver si a nivel social él tiene empatía, se conoce a sí mismo, no se conoce a sí mismo, conoce a los demás, todo eso también es necesaria. Y luego lo que te comenté de estilos de aprendizaje por eso, a ver, como mínimo lo que habría que hacer es hacer la prueba de Wessel, si tú quieres, ¿vale? Si ves que en algunos de los puntos ves que destaca en la parte de matemáticas, en la lengua, en la espacial, sí que sería interesante, podrías hacer otra prueba. Pero a ver, yo siempre te digo, cuando te vas a plantear eso, aparte de la prueba de Wessler, apóyate en una creativa, apruébate en una de personalidad y la de estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples, ¿vale? Porque te va a dar muchísima más información. Si, por ejemplo, es un niño muy bueno en el área de matemáticas, que es el caso que tú me has comentado, por ejemplo, cuando tú le hagas el estudio de aprendizaje, probablemente a lo mejor donde va a destacar es en el auditivo, ¿vale? Si es creativo, a ver, luego también se puede hacer la prueba, le puedes plantear la prueba de Ravel, de las matrices de Raven, que es exclusiva de matemáticas y espacial, ¿vale? Te mira eso. ¿De acuerdo? ¿Me oyes? Sí, ¿nos puedes explicar, Silvia? En las pruebas nos pueden salir áreas más bajas. Eso es por la disincronía. Si nos puede explicar un poco. Sí, sí. A ver, muchas veces, un niño de discapacidades se parte de la base de que se piensa que va a ser bueno en todo, ¿vale? Pero no necesariamente es bueno en todo. A ver, tiene capacidad, pero si no le motiva una cosa, a lo mejor te sale por un nivel normal, ¿vale? Entonces estaríamos hablando que a lo mejor en vez de una alta capacidad es un talento simple o un talento complejo, ¿de acuerdo? Ahí también es necesario, en esa parte que destaca, hacer una adaptación curricular de lo que es bueno. Por ejemplo, puede ser muy bueno en matemáticas y en ciencias, pero en lengua es normalito. Vale, pues en la parte de eso lo vas a ver en la prueba, lo vas a ver claramente y en las diferentes pruebas a ver, y habría que mirar si realmente lo que hay que hacer
es el tema de matemáticas, ver en qué nivel nos encontramos de matemáticas y si probablemente a nivel de matemáticas está por encima, 1 o 2 años por encima de su edad, y habría que preparar algo de matemáticas de esos niveles, porque si no se va a aburrir, ¿vale? Y te terminará bajando. No porque la alta capacidad se pierda, que no se pierde, sino simplemente porque se ha desmotivado y pasa, ¿vale? Y es desmotivación, ¿me entienden? Te estoy resolviendo la duda a lo que me quieres preguntar, Evelyn. Eso es lo que querías explicar, que explicará. Sí, no sé si alguien más o responder. A ver, ahí lo que te digo, en las pruebas en las pruebas de inteligencia general, sea Wechsler, sea BAS, sea la inteligencia de Stanford and Binet, hay muchas pruebas, vas a ver realmente, se va a ver dónde es bueno ese niño, ¿vale? Salga o no salga un cociente por encima de 120, de 130, vas a ver claramente dónde destaca ese niño. Si destaca en todo, si destaca en una cosa, eso lo vas a ver, ¿vale? Pero aparte de eso, no tienes que limitarte al cociente intelectual, que es lo que quería comentar. Hay que mirar muchas más cosas. Ok, solo algo más yo quería decir, creo que dentro de los desafíos que tenemos es que en las instituciones generalmente nos piden que resolvamos problemas de los niños. Por ejemplo, si un niño tiene un problema de dislexia emocional, diferentes problemas, se nos pide que nos enfoquemos en niños problemáticos, más que se ve como que esos niños ya son inteligentes y no necesitan más ayuda. Entonces creo que también es parte de los desafíos que tenemos, que se nos pide más trabajar con niños problemas. A ver, normalmente, lo que hay que hacer a las instituciones, que a medio y largo plazo un niño de alta discapacidad va a ser tan problemático o más que un síndrome de Down, que un disléxico, que un... A ver, porque al final, si no se les atiende correctamente, se van a desmotivar y ¿qué va a pasar? Van a poner, digamos que van a comportarse mal en clase, van a faltar el respeto al profesor, porque lo van a hacer, ¿de acuerdo? No porque sino simplemente, no sin maldad, porque tampoco la tienen, algunos sí, pero normalmente no. Hay que hacerles ver que al igual que un niño de discapacidad también va a dar una serie de problemáticas bastante importantes, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, porque en el momento en que se ve que no se le hace las adaptaciones o las medidas como corresponde por sus necesidades, va a dar problemas. Y te puede dar, el problema va a ser que si es un niño de discapacidades es un líder y se va a poder convertir en un líder, puede ser un líder bueno y un líder malo. Si es un líder malo, el profesor va a tener muchísimos problemas en el aula, muchísimos, ¿vale? Porque en primaria más o menos son manejables, pero a niveles de secundaria te vas a encontrar con niños auténticamente problemáticos que van a tener una gran falta de respeto al docente, van a faltar al respeto a sus compañeros, van a manipular al docente, porque a ver, yo lo he vivido en un centro con un chaval de secundaria que era una pasada intelectualmente y realmente tenía un comportamiento muy desagradable en clase. Era el líder de la clase y empujaba a toda la clase a un mal comportamiento. Y realmente el problema estaba que cuando iba, por ejemplo, a hacer un examen, él decía, ¿qué no le tengo que sacar en el examen? Un 5, vale. Llegaba el examen, de 10 hacía 5 preguntas, te entregaba el examen y dice, no, esto es que solo necesito un 5. Hombre, pero no, es que tengo un 5. Entonces el profesor le corregía el examen y tenía un 5, ¿vale? Entonces es un tema que a los profesores hay que hacerles ver que a la larga ya no solamente va a ser un problema para el niño, sino que puede dar un problema en la clase. A ver, no son niños malos, hay algunos que no lo son, pero hay otros que si son manipulativos pueden ejercer y hacer cosas que no son... Entonces hay que hacerles ver que también, explicarles que también conlleva una problemática el que sean tan inteligentes, ¿vale? Hay que saber, pero que si se toman las medidas y se les ayuda, realmente no va a haber ningún problema, porque si algo tienen estos niños que son autodidactas, entonces tampoco necesitan que estés constantemente encima de ellos, ¿vale? Tú les das unas hojas de ruta, una forma de trabajar, y ellos te van a saber responder perfectamente. Es más, te vas a encontrar con algunos que incluso te pueden ayudar a los niños que tienen dificultades. Bueno. Hola, hola. Hola, hola. Dania López. Así es, mucho gusto. Pues muy agradecida por este espacio.
Por supuesto que este tipo de capacitaciones orientadas, específicas a nuestra área como educadores especiales, para mí pues es un deleite disfrutarlas, seguir aprendiendo. Sin embargo, todos sabemos que aquí en Honduras, lamentablemente, el tema de inclusión y educación especial, pues venimos en pininos, ¿verdad? Venimos empezando, se tergiversan las cosas, iniciamos por el hecho de que a duras penas se empieza a abrir las aulas SEAD, perdón, sin embargo, no están atendidas por educadores especiales, sino docentes de aula regular. Entonces, empezamos a pedir calidad educativa, pero no hacemos las orientaciones que necesitamos, las correctas. Entonces, específicamente el tema de los talentos excepcionales o capacidades superiores no es abordado, como lo decía la compañera anterior, de la forma adecuada. Yo quisiera más bien, más que felicitarle por la excelente ponencia, digo yo, la ponente habla bastante igual que yo, es una apasionada de estos temas. Entonces me gustaría tener el enlace, no sé si me pudiesen enviar al correo o cómo la podemos localizar, porque veo que es un referente muy acertado para consultarle, ¿verdad? Porque aquí en Honduras, como les digo, las fuentes son bastante pobres, pocas, nosotros necesitamos pues abordar y aprender de los que ya tienen años de recorrido en este asunto. Muchas gracias, muchas bendiciones, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que me facilite su contacto para para hacerles cualquier solicitud y a ver de qué forma pudiésemos más adelante hacer X o Y proyecto a favor de nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias a ti, Dania. Un gusto y un placer saludarle. Pues estamos organizando para el próximo mes con Silvia. Ella nos tiene un curso que vamos a estar impartiendo especial para el área de Centroamérica, que es los que estamos en pininos, porque igual acá en El Salvador no tenemos políticas educativas y hace falta mucho por aprender, porque estamos en pañalitos, o sea, ya países como México y España han avanzado bastante en el tema, pero nosotros nos hemos quedado todavía en situación de desconocimiento o muchos prejuicios que existen con respecto a los niños con altas capacidades. Silvia, es un gusto pues haberte tenido con nosotros. Claro, les vamos a proporcionar, pueden siempre comunicarse a la Fundación Altas Capacidades del Salvador y les vamos a poner ahí el enlace también para que se puedan comunicar con nosotros. Ya se anotaron ustedes, yo voy a tomar esta lista para poderlos invitar cuando trabajemos el curso y pues construyamos una forma más atractiva de ver las altas capacidades que solamente decir, no, mejor no se hace nada, esos niños no tienen necesidades educativas especiales. Entonces, para eso hemos organizado el curso. ¿Qué nos cuenta Silvia? ¿Qué nos puedes decir? Ella nos ha estado preparando un curso. Y a ver, como ha comentado Evelyn, estamos preparando una formación para octubre para los psicólogos, para ayudaros a saber cómo detectar a esos alumnos, cómo ayudarles y cómo facilitar que el camino sea lo más fácil posible a pesar de las dificultades, ¿de acuerdo? Como os ha comentado Evelyn, la formación está pensada para Centroamérica, para adaptarnos un poquito a las necesidades que tenéis vosotros, porque como bien ya he dicho y hemos ya corroborado Evelyn, es muy importante detectar a estos niños, se puede hacer, ¿de acuerdo? Se puede hacer. Y yo incluso, yo llevo 7 años trabajando con altas capacidades, en España sí que llevamos también años trabajando en el tema y mi experiencia yo os puedo aportar todo lo que queráis y como bien nos ha comentado, en esta formación que se va a hacer en octubre, la idea es ayudaros principalmente a vosotros como profesionales del sector para que tengáis todos los medios y todas las necesidades que podáis necesitar para poder ayudaros, ¿vale? Y daros los medios para poder defender vuestra posición ante padres, docentes
y bueno, si podéis pues con el propio gobierno, pues muchísimo mejor. Vamos a intentar hacer todo lo posible. Por eso, la formación va a centrarse en eso, en ayudaros, en explicaros absolutamente todo lo que llevamos aquí trabajando, nuestra experiencia, las soluciones que hemos buscado, las soluciones que se van a buscar, y mi disponibilidad tenéis total, y podéis contar con mi apoyo encantada, porque tal como ha comentado Denia, creo que se llama, yo soy una apasionada del tema y la primera que quiero que salvar a estos niños y que sean mucho más visibles y que os ayuden a los docentes y a los psicólogos soy yo, porque creo que si esos niños son más visibles vamos a conseguir muchísimas cosas, pero como bien se está demostrando, se necesita una formación y se necesita quitar esos miedos a esos niños y esos mitos que hay, ¿vale? No son niños tan complicados si se les coge en el momento, y se puede hacer grandes. Yo trabajo mucho con ellos y realmente es un gusto y un placer trabajar con ellos, porque te van a aportar muchísimas cosas, pero primero hay que saberlos detectar y que ellos mismos sepan cómo son. En ese sentido, no os preocupéis, en esa formación se os va a explicar absolutamente todo y conmigo podéis contar, o sea, soy fácil de encontrar, ponéis mi nombre y aparece en mi página web, aparece mi correo electrónico, aparece todo, y todo lo que yo pueda ayudar y asesorar, contar con mi apoyo, y con el de Evelyn, porque ella es la que me ha invitado a mí, y yo estoy encantada de poder ayudar y satisfacer vuestras dudas y daros soluciones a este gran problema, cuando realmente la solución no es tan complicada y son niños que se pueden sacar adelante, y os podemos ayudar a que lo estéis relativamente fácil y ayudarles. Perfecto, gracias Silvia, gracias a todos por acompañarnos. Ahí les dejo el correo electrónico y la dirección de nuestra página web también para que nos puedan escribir y pues solicitarnos la información si no les llega sobre el curso, el próximo curso que vamos a dar, más que todo adaptado para que podamos desde nuestros países empezar a visibilizar y a empujar a nuestros gobiernos también para que puedan haber mejores políticas en donde se pueda haber, donde pueda haber una verdadera inclusión de los niños. Muchas gracias a todos. Cuídense, un saludo, feliz fin de semana, aprovéchenlo. Saludos. Gracias a ustedes, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias.